Absolute Wonder Woman número 17. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza en Gateway City. Zatanna continúa controlando a Wonder Woman mientras camina lentamente a su alrededor. Le ordena a Giganta que revise el perímetro, pero Giganta le recuerda que no es su jefa. Zatanna suspira y lanza un hechizo pronunciando las palabras al revés, obligando a Giganta a obedecer de inmediato. Diana repite las palabras contra su voluntad, mientras jura por dentro que va a despedazar a Zatanna por esta humillación. Mientras piensa, voy a despedazarla por esto. Puede que no tenga acceso a mi magia, pero todavía puedo darle un puñetazo de los que duelen. Antes de que pueda golpearla, Zatanna lanza un hechizo rápido que la paraliza. Se inclina hacia ella y le susurra que no se preocupe, que esto será rápido. Zatanna da unos pasos y comienza a recitar un hechizo en voz alta, mencionando su nombre y el de sus padres. Las mismas palabras empiezan a salir de la boca de Diana involuntariamente. Diana entiende que Zatanna está intentando liberarse de algo, una especie de purga interna, aunque no logra entender de qué. El cántico se detiene cuando Zatanna comienza a toser violentamente. Zatanna escupe una criatura viscosa similar a una estrella de mar, Absolute Starro. Es el mismo que Veronica Cale implantó en cada miembro del Escuadrón Suicida para mantener el control sobre ellos. Cheetah, Giganta y Ara, la reina de los hombres pez, observan la escena con horror. Giganta pregunta qué está pasando. Zatanna mira al parásito un instante y lo aplasta, declarando que su plan funcionó y que ahora es libre. Diana recupera la voz y le advierte que cometió el error de revelarle todos sus nombres reales. Zatanna responde que no tenía otra opción. Para escapar de Cale, necesitaba jugar todas sus cartas. Sin perder tiempo, comienza a cargarse de energía mística, preparando un hechizo de teletransportación. Nos movemos al área 41. Veronica Cale observa todo a través de la cámara instalada en el traje de Dr. Poison, tratando de procesar lo que acaba de ver. Ordena subir el volumen al máximo, pero uno de sus técnicos le informa que ya no pueden hacerlo. Cale teoriza que Zatanna pudo haberle cedido su magia a Wonder Woman de alguna forma, pero al ver la energía mística desbordándose en pantalla, comprende que está a punto de teletransportarse. Uno de los técnicos señala que Zatanna también mencionó el nombre de Cale. Ella responde que lo escuchó y ordena desplegar a otra bruja de inmediato. Alguien sugiere usar a Kuka, pero Cale descarta la idea. No pueden controlarla. Su parásito ya falló 2 veces, y sus poderes de cambio de forma la harían perder de vista. Tendrá que ser él. Ante la insistencia de Alberts sobre el riesgo de usar a alguien tan poderoso con quien el parásito no funciona, Cale revela su estrategia. El parásito nunca fue el verdadero medio de control. Él cree que tienen una palanca de presión sobre él, pero no sabe que esa palanca está rota. Ordena prepararlo para una inserción inmediata en el museo. Alberts intenta protestar de nuevo, pero Cale lo amenaza. Si vuelve a cuestionarla, quedará fuera del proyecto de forma permanente. Volvemos al museo. La desaparición de Zatanna le devuelve a Diana el control total sobre su cuerpo, y cambia su vestido de noche por su armadura de batalla. Diana encara a Dr. Poison y le recuerda que le había advertido que se portara bien. Poison trata de explicar que nada de esto fue su idea. Diana recoge su cartera del suelo y extrae un orbe rosado y murmura un encantamiento. Al instante, Dr. Poison queda atrapada dentro de una inmensa burbuja mágica rosada. Diana la sujeta y la arroja hacia arriba con una fuerza descomunal. La burbuja atraviesa la claraboya del museo y sale proyectada a través del cielo de la ciudad, llevándose los gritos de Poison hasta que se pierden en la distancia. Diana observa el resultado un breve segundo, antes de volverse hacia los 3 miembros restantes del Escuadrón Suicida, y les pregunta, ¿quién sigue? La respuesta de Giganta no se hace esperar. Se lanza hacia adelante y descarga un puñetazo que estrella a Diana contra el suelo. Sin darle respiro, la hunde aún más con otro golpe directo a la cabeza. Cuando Giganta levanta el pie para propinarle un pisotón definitivo, Diana reacciona, atrapa el pie en el aire y, con un grito, la arroja lejos. Mientras Diana se tambalea para ponerse de pie, Cheetah aprovecha el momento y se abalanza sobre ella. Diana reacciona sujetando a Cheetah del rostro y arrojándola a la distancia. Sin embargo, no tiene tiempo para recuperarse, pues Giganta ya está de pie y se lanza sobre ella de nuevo. Diana llama a Pegasus a gritos mientras recibe otro golpe en la cara. Mientras tanto, Ara logra atrapar a Cheetah antes de que choque contra el suelo. Ambas corren hacia la batalla, sujetando los brazos de Wonder Woman,
para dejarla indefensa ante Giganta. Ella las mira y les pregunta si acaso les había pedido ayuda. En ese momento, una intensa luz naranja comienza a iluminar toda la habitación. Es Pegasus, que desciende velozmente desde el techo, atravesando un nuevo hueco en la claraboya. Al entrar en la batalla, el corcel lanza una bocanada de fuego que obliga a los miembros del escuadrón suicida a retroceder de inmediato. Cheetah y la reina Ara sueltan a Diana y huyen buscando refugio. Mientras Cheetah y la reina Ara saltan a la piscina del museo para escapar del fuego, Giganta ignora las llamas y declara que va a moler los huesos de Pegasus para usarlos como harina para pan. Descarga un nuevo golpe en el rostro de Wonder Woman, derribándola. Al ver que Diana no se levanta, le asegura que no va a engañarla haciéndose la muerta y le propina un pisotón, recordándole que a los cobardes los aplasta igual. Diana permanece inconsciente. Giganta, decepcionada de haber ganado tan fácilmente, la agarra por el cabello y la arrastra hasta salir del museo. Una vez fuera, levanta el cuerpo inerte de Diana frente a la multitud aterrorizada y pregunta: ¿Por esto tanto alboroto? ¿Por esto? ¡Esta es su princesa! ¡Esta es su heroína! En ese momento, los ojos de Diana se abren. Diana estira la mano y revela un mechón de los rizos rojos de Giganta. Con la otra mano saca una pequeña botella de su cartera y la estrella contra el suelo gritando: ¡Match! ¡Iguala! Una explosión de energía mágica rodea a Diana, haciendo que su cuerpo crezca hasta igualar la escala de su enemiga. Giganta se voltea, completamente en shock. Diana la encara diciéndole: No me gusta la manera que me llamas, princesa. El puñetazo que sigue es tan potente que Giganta sale proyectada por los aires hasta estrellarse contra un muro cercano. Mientras Giganta se recupera del impacto, el caos reina entre los asistentes. Eta dirige a la multitud, indicándoles que en la calle siguiente hay taxis listos para llevar a los heridos al hospital. Diana se arrodilla frente a Steve, Eta y Bárbara Minerva y les pregunta con urgencia por Gia. Steve le informa que está en la tienda, ocupada con esa tarea en la que ambas habían estado trabajando. Diana asiente. Sabe que Gia es de confianza y espera que su intervención sea la pieza que necesitan. Sin perder tiempo, Diana les ordena que salgan de allí de inmediato. La batalla no ha terminado y los tres son objetivos directos. Steve y Eta aceptan evacuar a los rezagados, pero Bárbara se queda callada. Diana le insiste hasta que finalmente acepta irse. Antes de separarse, Diana les revela lo que Satana dejó en su mente. La gigante es Giganta, la mujer felina es Cheetah y la reina pez se llama Ara. Bárbara pregunta por qué están intentando hacerle daño. Diana admite que no tiene la respuesta y le pide que se marche. En ese instante, Giganta ataca por la espalda, estrellando a Diana contra el pavimento. Bárbara huye mientras el suelo retumba bajo el peso de una Giganta que parece haber superado todos sus límites anteriores. Diana intenta recuperarse, observando con preocupación cómo su oponente se vuelve todavía más grande. Cheetah se lanza al ataque, pero Giganta, sin ningún cuidado, la golpea y la manda a volar. Mientras tanto, Diana usa la fuerza de sus piernas para mantener a Giganta a distancia y le grita a Bárbara: ¡Váyanse! ¡Ahora! Diana se ve obligada a retroceder hacia el interior de la ciudad, con Giganta a su espalda. Mientras corre, busca desesperadamente un lugar despejado para combatir, aunque sabe que en estas calles es casi imposible encontrar uno libre de civiles. Se mete en un callejón estrecho y recupera su tamaño normal. Giganta se asoma desde las alturas y mete la mano en el callejón. Le dice que es inútil esconderse, que no necesita hacerse más pequeña para atraparla. Diana ha estado esperando ese momento. Arranca otro puñado de los rizos rojos de la villana y estrella una nueva botella contra el suelo, gritando: ¡Match! Diana crece de nuevo. Con la estatura nivelada, conecta un uppercut a lo Street Fighter en el mentón de Giganta, que la manda por los aires. Mientras observa a la villana, admite con frustración que este nivel de destrucción no formaba parte de su plan. En ese momento, un pitido metálico resuena desde uno de los círculos en el cuerpo de Giganta. Diana comprende que esa tecnología es la fuente de sus cambios de tamaño. Giganta vuelve a crecer de forma descontrolada, aterrizando en el centro de la ciudad y superando la altura de los rascacielos. Diana mira la escena con incredulidad. Le queda solo una última carga mágica. Grita: ¡Match! La batalla alcanza una escala catastrófica. Wonder Woman y Giganta se alzan por encima de los rascacielos, mientras Pegasus y varios helicópteros orbitan la pelea.
Mientras la observa, Diana piensa: a este tamaño, el daño que haremos es inaceptable. A menos que cambie un poco nuestro escenario, aunque tengo que hacerlo justo. Giganta, en cambio, se apoya en los edificios con total indiferencia, haciendo temblar el suelo con cada paso. Disfrutando del caos, le dice que es divertida. Diana se le acerca y responde: ¿sabes qué? Lo soy. Con un estallido de fuerza, Diana conecta otro uppercut masivo en el mentón de la villana, lanzándola fuera de los límites de la ciudad, hasta que aterriza en un área rural despejada. Diana desciende junto al cráter que se ha formado y se da cuenta de que Giganta ya empieza a agitarse. Su reserva de magia está al límite, así que decide terminar las cosas a la antigua. Se posiciona detrás de la villana y la sujeta con una llave de estrangulamiento. Giganta lucha por liberarse, pero no puede. Diana le habla con calma mientras aprieta y le dice: duerme, hermana. Rezo a Hécate para que cuando despiertes seas más razonable. Descansa, Giganta. Duerme, y hoy no te llegará más daño. Tienes la promesa de Diana de la Wild Isle, la isla salvaje. Volvemos a las afueras del museo. Todo está en llamas. Cheetah recupera lentamente la conciencia, apoyada contra el auto contra el que fue arrojada. La reina Ara se acerca, pero simplemente se va, sin intención de quedarse para lo que viene. En eso surge una figura envuelta en llamas, un esqueleto parlante. Se detiene frente a Cheetah y le dice: Tut, Priscilla, todo terminará pronto, querida. Esta nunca fue la vida para ti. Piensa en esto como una dulce liberación. Libertad de todo lo que nunca quisiste realmente. Me temo que, para destruir a este monstruo, necesitaré una pequeña ventaja. Cheetah le suplica que no lo haga, pero el esqueleto desenvaina un cuchillo al rojo vivo y lo hunde en su abdomen. Volvemos con Diana, quien recupera su tamaño normal junto al cuerpo inconsciente de Giganta, y piensa: toda la ciudad parece estar gritando. Pánico, miedo, violencia. Tengo que terminar esto antes de que la reacción se convierta en su propio problema. Extrae una de las esferas mágicas de su cartera y murmura un hechizo. Sleep. Duerme. La esfera del dragón estalla sobre Giganta, sumiéndola en un sueño profundo. Sin perder un segundo, Wonder Woman emprende el vuelo de regreso hacia el museo. Dos están fuera de combate. Ara escapó. La situación no es buena. Al aterrizar en el museo, Diana se detiene en seco. En el suelo, empapada de sangre, está el cuerpo inerte de Cheetah. Diana se arrodilla y confirma lo que teme. Está muerta, y lo que tiene frente a ella es Blood Magic, magia de sangre. Delante de ella emerge el esqueleto en llamas. Con una calma depredadora le confirma: en efecto, lo es, demonio. Y es más que suficiente para lidiar con alguien como tú. Nrup et Tiv, burn the witch. Quema a la bruja. Las llamas místicas, alimentadas por el sacrificio de Cheetah, atacan a Diana. Ante sus propios ojos, su brazo mágico comienza a burbujear y a deformarse, derritiéndose como metal fundido bajo el calor sobrenatural del esqueleto. Un grito desgarrador rompe el silencio del museo. El esqueleto, quien creo que es Absolute Giovanni Satara, el padre de Satana, permanece impasible, observando cómo la mayor guerrera de la Tierra cae de rodillas, impotente, y se nos cuenta que en el próximo número veremos cuando las brujas arden. Y así terminamos con Absolute Wonder Woman número 17, con guión de Kelly Thompson y arte de Haydn Sherman. Saludos a Salan and Mickey. Te cuento que Kelly Thompson derrocha ingenio en la trepidante Birds of Prey y en su inolvidable etapa revitalizando Hawkeye. Apoya a Ryuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.